con la mejor introducción, pero hey, es algo. Bueno, en esta ocasión mi compañero y yo soy Erciniega Flores Carlos Leonardo y mi compañero es Genaro. Voy a decir su apellido y nombre ahorita mismo, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, fuimos al Museo de Antropología, Historia Mexicana. Entonces, de eso va a tratar este video. Es conciencia histórica, somos el grupo 412 y la verdad, estoy grabando esto después de haber ido al museo. Y de forma muy sincera y así avisando o spoileando, es un gran, pero un gran museo. Es bastante, yo creí que íbamos a hacernos como 10 minutos de grabación, algo pequeño. Pero no, nos hicimos un montón. Nos hicimos media hora de pura grabación. Así que si tienen la oportunidad de ir a ese museo, por favor, vayan. Está en CDMX, es el Museo de Antropología y está muy padre. A mí no me gustan los museos, la verdad, no voy a decir, no, yo soy muy fan de los museos. No, para nada. Pero está muy divertido, muy bueno, demasiado. Hola, mi nombre es Genaro Alexis Martínez Marcial y esta vez les voy a presentar el Museo de Antropología en el sector de cerámica, en las voces del barro. En primera instancia nos encontramos este apartado que contiene una pipa para fumar, obviamente, y una persona en la parte superior derecha, la cual está fumando. En su descripción aparece como fumador. Y en la parte del medio apareció un molcajete, aún utilizado en la actualidad. En la segunda estancia del video nos encontramos estos varios tipos de cajetes trípodes, los cuales se utilizaban en la época, se utilizaban para moler chile, algunas orugas para poder hacer pintura y hacer algunos murales. En cuestión de los cajetes más profundos se utilizaban para hacer comida. La comida chile y algún otro tipo de variantes. Estos cajetes se llaman cajetes trípodes, algunos tienen huellas de uso y otros no. En tercera instancia de video nos encontramos estas vasijas, las cuales me llamaron mucho la atención a mí y a mi compañero, porque abajo de ellas había una que se estaba rearmando, ya que los años que tenía enterrado hicieron que se deteriorara, pero nos llamó mucho la atención ya que están casi completas. En esta cuarta parte podemos presenciar la vasija que anteriormente les había comentado. Está casi completo a comparación de los años que ha estado enterrada y la han descubierto, pero como volvemos a mencionar, nos llamó mucho la atención también los materiales con los que la empezaron a rearmar. En esta parte nos encontramos esta pequeña máquina que utilizan para proteger la cerámica. En el lado izquierdo nos llamó mucho la atención el tipo de pintura que es, ya que para esa época es demasiado avanzado. Y en la parte derecha nos llamó mucho la atención ya que nos percatamos que estaba protegiendo la máquina a la cerámica. En esta parte nos llamó demasiado la atención porque aparece un plato, una vasija de pedestal, obviamente ya usados, y el muñequito es demasiado curioso ya que fue enterrado con un infante al morir. Al mover al muñequito se produce un sonido, me imagino que es para recordar al infante. En este apartado en verdad es algo muy curioso ya que aparecen varios símbolos. Hay dos tipos de cajete que nos podemos percatar que están en la descripción. En el segundo un cargador de varillas y en tercera un brasero. El brasero se utilizaba supongo para los rituales, para empezar a hacer el humo.
En este apartado también nos podemos percatar que hay unas pequeñas fracciones del barro, o bueno, lo que complementaba el barro para poder realizar las vasijas y algunos elementos que ya hemos visto en este video. En primera instancia nos encontramos los implementos que utilizaban, que era como tipo de rocas, para que el barro se hiciera un poquito más duro y no se rompiera pues fácilmente el objeto. En esta parte termina lo que vendría siendo la zona de cerámica y empieza lo que vendría siendo pueblos indígenas, lenguas y territorios. Estamos en el edificio de al lado y aún así está lleno, pero lleno de atracciones. Hay aquí, como se ve, un mapa de la República Mexicana. No hemos caminado demasiado y sin embargo se nota con el video lo mucho que abarca esta zona. Ahí se ve a mi compañero Genaro. Aquí podemos ver lo que serían sus, aparte de lo que ya habíamos visto antes, sus cerámicas, sus textiles y cómo estos mismos se expresaban por este medio, ya que no solamente son textiles o cerámica simple, estos mismos vienen impregnados o con un dibujo, una seña, una simbología. Esto es algo que se va a ver a lo largo del video sobre el museo, como estos mismos tenían una cultura muy rica, una simbología muy, no diría compleja, simplemente muy marcada. Esto no solo se ve reflejado en sus objetos cotidianos, sino que también en sus mismas viviendas y construcciones. Desde una casa de paja hasta una casa más moderna, entre comillas. Aparte de eso, aquí se puede ver cómo ellos mismos tenían ciertos instrumentos, desde un tambor hasta una marimba, lo que pareciera ser un xilófono. Aparte de eso, podemos ver aquí presentes máscaras, desde una señora hasta una vaca, sus figuras que parecen ser religiosas, sus cerámicas otra vez. Y aquí podemos ver una choza junto a lo que parecen ser figuras de cera y objetos de esa época y de esas regiones. Otro que reclama más este tema es esta. Este mismo puede verse simple a distancia, pero cuando uno se acerca se va a dar cuenta de los pequeños detalles que le pusieron. No solamente porque del trazo, sino de que de verdad los pequeños detalles que llega al punto de que si uno lo nota lo suficientemente bien, se ve cómo es la representación de un pueblo que de lejos se nota más como el retrato de una comunidad o... sí, de una comunidad podría ser. Esta parte está chida porque aparte de ver esculturas pequeñas y figurillas, también vemos arcos, canastas y otra vez cerámica, pero lo particular aquí es más que nada los arcos y las herramientas, como aquí donde se ve que hay herramientas de pesca, herramientas para recolectar el pescado y hay mismas figuritas de pescados, tortugas, incluso patos. Algo que la verdad sí sorprende bastante es la calidad de las figuras, porque mira, aquí se muestra la de la colotita o la del pato, diferentes animales. En la siguiente sala lo que podemos observar es, aparte del mural, que está muy bonito, es la canoa o el barco que está en la parte baja, que pues por lo que podemos ver es más que nada para pescar. Pero la verdad es que los detalles de la pintura son muy, pero de verdad buenos. A lo mejor y la cámara no se nota tanto esos trazos, pero están muy buenos. Dejando eso aparte, podemos ver otra vez figurillas y herramientas, aparte de las canastillas que se utilizaban para recolectar, ya sería al animal cazado, al animal pescado o mismas frutas y verduras, cultivos y cosechas de las mismas culturas indígenas. Y aquí seguimos viendo lo mismo, herramientas, figurillas, canastas. Tomando otra vez el tema de las figurillas, de verdad, la cámara no le hace para nada, pero nada mérito igual al que es verlas de frente. Están muy, pero muy bonitas las figurillas. Aparte, claro, de las herramientas. Aparte de eso, podemos volver a ver lo que sería la cerámica y tocando el tema otra vez de cómo estas culturas indígenas dejaban impregnada su simbología y sus figuras en su cultura.
Aquí podemos ver lo que sigue siendo lo mismo, cerámica, pero en diferentes figuras, no solamente platos, sino que en la parte baja se ve como trataban de representar lo que sería una calabaza, decorándola. En esta parte del museo se puede ver más que nada lo que serían las recreaciones de las viviendas de estas culturas indígenas, que se puede ver cómo utilizaban palmas para cubrir sus casas y más que nada la zona del techo. Aparte de la recreación de sus casas, también se ve cómo hay recreaciones de las mismas viviendas por dentro, con objetos, maniquís, la misma estructura de la casa, su misma vestimenta. De ahí pasamos a ver estos sombreros y las mismas canastillas. Aunque no parezca algo muy impresionante, la verdad es que sí están bonitos los diseños. Aparte que al lado, podemos ver cómo hay joyería, aretes, incluso hay cruces. Estas mismas joyerías y lo demás representan más o menos lo que sería la cultura de México a partir de mucho tiempo, ya que no solamente es joyería de la antigua, también joyería medianamente más actual y joyería muy antigua. Aquí podemos ver lo que sería una pintura que, aunque yo no sé o no podría definir perfectamente qué significa, es muy bonita de ver. Aquí podemos ver lo que parece ser un poncho y un caimán de madera. Desconocemos el uso del caimán de madera, pero está interesante. En esta parte del museo se vuelve a ver lo que sería la vestimenta en un maniquí y las herramientas de trabajo que llegaban a usar en esa época. Aquí por la posición de la cámara no se logra percibir muy bien la figura, pero es una pequeña escultura de madera que se llega a ver una pequeña representación de la cultura mexicana y de nuestros pueblos de forma muy colorida, la verdad. Al menos a mí sí me gusta mucho ese estilo. No sé si definirlo como caricaturesco, pero pues ahí está bonito. Aparte de que pasamos a ver fotografías de gente disfrazada junto a las máscaras y los sombreros de paja, y de ahí pasamos a este mapa. Este mapa es bastante particular fuera de la representación del sol y las áreas verdes y los recuadros de abajo. Hasta arriba en la área azul se puede ver como algo que podría ser una deidad que tiene forma de tigre. Está un poco raro. Bueno, en esta parte ya vendríamos viendo lo que sería una mesa con ofrendas, junto con comida, bebidas al parecer alcohólicas, velas, fotos. Muy bonito, la verdad. Y le seguimos otra vez con las representaciones de viviendas antiguas. En esta parte de la vivienda podemos ver lo que parece ser maquinaria para textiles. Podemos ver más de cerca o más bien de una forma más abierta en lo que serían sus viviendas. Aparte de que aquí podemos ver esta escultura de madera. Y de ahí pasamos a ver otra pintura. Y lo que vendrían siendo figuras y una cruz. En esta parte ya vendremos a mostrar un poco más lo que sería la cultura cristiana en México. Aquí vendríamos viendo otra vez una pintura representando a ciertas áreas. Y ahí sí se nota, bueno, en la esquinita hay otra vez una cruz. Remarcando lo que había dicho antes, que a partir de este punto ya se nota más esa parte cristiana en la cultura mexicana. Y así podemos ver en la área de abajo lo que vendría siendo cerámica con figuras, lo que podrían llegar a ser máscaras, listones y un tomo de la Virgencita. Y aquí podemos ir viendo los cuadros y diferentes formas de representación que usaban nuestras culturas indígenas para representar. Y aquí llegamos al área de lo que vendrían siendo los muñequitos de paja. Aquí podemos ver cómo se representa lo que vendría siendo una banda. Y pasamos a revisar lo que sería un pequeño mural. Y pasamos a ver lo que vendría siendo ya el segundo barquillo o canoa que vendríamos viendo en este museo. El primero era mucho más pequeño. Figuras y representaciones o recreaciones de lo que vendrían siendo sus cosechas es lo que vendríamos viendo ahorita, aparte de que justo al ladito están las herramientas, aparte de las canastillas, aparte de que están presentes lo que vendrían siendo las herramientas de cultivo y las diferentes
cosechas, también vemos lo que vendría siendo un marco que de una forma extraña representa lo que vendría siendo. Este sí ya sería como la parte final de lo que vendría siendo este recorrido en esta sala. Sin más, este fue nuestro recorrido en lo que vendría siendo el Museo de Antropología. Somos el grupo 412 y gracias por estar viendo este video.